Hola a todos, bienvenidos a Nulius en Verde y bienvenidos una vez más a la serie de Respondiendo a Creacionistas. En este caso vamos a hablar de una afirmación que dice, o se dice en algunos círculos creacionistas, no en todos, que es aquella que dice que no venimos de África. ¿Qué sabemos actualmente? Bueno, sabemos que Homo sapiens surge en África entre hace 200.000 y 300.000 años. Pero esto a algunos creacionistas no les gusta nada. Por desgracia para ellos, sinceramente, sabemos que toda la evidencia nos da la razón, toda la evidencia paleontológica y genética. Y todo esto nos dice que venimos de África y que somos africanos. Pero bueno, vamos a ver un poco qué es lo que dicen los creacionistas. O al menos algunos de ellos. Algunos creacionistas dicen que Homo sapiens se origina en Oriente Medio, y esto puede deberse a tres motivos principales, o al menos tres que yo ya he encontrado. El primero es que venimos de los supervivientes del diluvio. Supuestamente el arca de Noé desembocó, o al menos ellos desembarcaron en el monte Ararat, que está por la zona de Armenia, que eso está relativamente cerca del Oriente Medio del creciente fértil, así que podríamos decir que sí. O bien que venimos del jardín del Edén, que supuestamente estaba en el creciente fértil. O que venimos de las poblaciones que se dispersaron a partir de la Torre de Babel, que se supone que también estaba en el creciente fértil. Por tanto, según estos creacionistas, Homo sapiens se origina en Oriente Medio y no en África. Sin embargo, sabemos que están equivocados. Mirad, yo no soy paleoantropólogo ni paleontólogo. Me gusta el tema de la paleontología, pero a mí no me hace falta un solo fósil para demostrar que venimos de África. Tan solo hace falta utilizar la genética de poblaciones actuales de seres humanos para saber que tenemos un origen africano. Así que tanto la evidencia paleontológica como la genética, como decía antes, apuntan a nuestro origen en el continente que está justo al sur de Europa. Y vamos a hablar de las diferentes líneas de evidencia. Pero antes vamos a especificar de qué fenómeno estamos hablando. Y concretamente estamos hablando de una cosa que se llama efecto fundador. Y esto es muy sencillo de entender. A partir de una población original, digamos en África, digamos en Oriente Medio, se produce una serie de colonizaciones de otra serie de territorios, dando lugar a nuevas poblaciones. Y estas poblaciones sufren de lo que llamamos efecto fundador. La población original tiene una diversidad genética determinada, pero las poblaciones modernas tienen menor diversidad genética. La diversidad genética y los rasgos genéticos de las poblaciones modernas no son fieles representaciones de la población antigua y por lo tanto podemos distinguir genéticamente una cosa de la otra. Bien, como hemos dicho antes, no solo es la diversidad genética, sino que es en general una serie de rasgos genéticos que distinguen las poblaciones originales de las poblaciones modernas. Y esto lo podemos ver que puede ser esto en África o puede ser esto en Oriente Medio. Así que vamos a usar la genética. Pero estas líneas de evidencia que decía antes, bueno, en general, cuando tú hablas con expertos en el tema, hablan de una serie de líneas de evidencia. Y yo he elegido cuatro de ellas que hay muchas más, pero me parecen que son para mí las más relevantes. La primera es la diversidad genética de las poblaciones, la segunda la heterocitosidad de las poblaciones, la tercera la estructura filogenética de las poblaciones humanas y por otro lado este equilibrio y ligamiento que nos encontramos en las poblaciones. Vamos a ir una por una. La primera es la diversidad genética. Es muy sencillo de entender y ya lo hemos dicho antes. La población original, por efecto fundador, debe tener mayor diversidad genética que las poblaciones no modernas. Muy sencillo. ¿Y qué es lo que observamos? Precisamente que las poblaciones más diversas son las africanas. Esto es incompatible con la afirmación creacionista. Si las poblaciones de Oriente Medio son las originales, no puede ser que sean menos diversas que las poblaciones africanas. Y esto lo vemos en muchos estudios. Este estudio es 2002, es bastante antiguo, y comparan poblaciones africanas con poblaciones asiáticas en los cuadrados y las poblaciones europeas en los triángulos. Y vemos que hablan de nucleotide diversity, es decir, de diversidad genética, diversidad de nucleótidos. Bien, pero vamos a estudios más recientes, por ejemplo este 2015 en el proyecto de los de 1000 genomas. Y vemos que de manera consistente las poblaciones que son o africanas o descienden directamente de poblaciones africanas tienen mayor diversidad genética. Aquí vemos variant sites per genome, es decir, los sitios variantes por genoma. Consistentemente son mucho más diversas que el resto de poblaciones mundiales. Por tanto, tiene bastante sentido, ¿no? Esto es incompatible con la afirmación creacionista. Y esto lo predice la biología evolutiva. Vamos a hablar de la heterocitosidad. Vamos a intentar explicarlo de manera muy sencilla. Voy a saltarme muchos detalles y esto no es a nivel muy técnico, esto es a nivel introductorio, ¿de acuerdo? De manera general, los seres humanos heredamos dos cromosomas.
que uno por par. Tenemos en total 23 pares de cromosomas, ¿no? 46, que es uno del padre y otro de la madre. Estos cromosomas que forman un par, por ejemplo el par 1, el par, yo que sé, el par 6 o el par 22, se llaman cromosomas homólogos y se caracterizan también porque comparten los mismos genes en los mismos lugares. Loci es un plural para locus y locus es el lugar que ocupa una secuencia genética determinada, pero no por ello las mismas variantes para ese mismo gen. Vamos, ¿en qué casos podemos ver? Dos cromosomas homólogos para el mismo locus pueden tener la misma variante. Esto es lo que llamamos una situación de homocigosis. Esto es una menor, aquí me he equivocado, diversidad genética. Mientras que para diferentes variantes vemos una situación de heterocigosis, es decir, hay una mayor diversidad genética. Esto es importante, por lo tanto, la heterocigosis es una medida de la diversidad genética de las poblaciones y de los individuos. ¿Y qué nos encontramos? Para empezar, ¿qué deberíamos esperar? Bien, nos vamos a esperar que hay una mayor diversidad genética, es decir, una mayor heterocigosidad en las poblaciones originales y una menor en las poblaciones modernas. ¿Y qué es lo que vemos? De manera consistente, que las poblaciones africanas son más heterocigotas que las poblaciones no africanas. Y esto es incompatible de nuevo con la afirmación creacionista. Aquí vemos estudios, por ejemplo, de 2009, donde de manera consistente los puntos rojos se sitúan en las partes altas de las figuras, que indican una que indica una mayor heterocigosidad dentro de las poblaciones africanas. Esto es absolutamente imposible según la afirmación creacionista y perfectamente compatible con la afirmación de la biología evolutiva. Vamos con la estructura filogenética, y esto es muy curioso. Estructura filogenética hace referencia a cómo nosotros agrupamos a las poblaciones por su parentesco, con cómo se parecen entre sí genéticamente y cómo derivan las unas de las otras. Y esto no tiene nada que ver con temas de diversidad genética, de mutaciones, etc. De manera indirecta sí, pero en ese sentido, en el sentido en el que las poblaciones africanas, si son las originales, es imposible obtener un patrón filogenético que sea diferente. Y si las poblaciones intermedias son las originales, es imposible obtener un patrón filogenético que nos diga otra cosa. Es imposible por cómo funcionan los análisis filogenéticos. ¿Y qué es lo que vemos? De manera consistente que las poblaciones africanas están dentro de las africanas. Y aquí vemos en muchísimos estudios, todas estas son poblaciones africanas y de manera consistente, poblaciones no africanas siempre parten de ramas africanas, no parten las africanas de otras no africanas. Eso no existe. Bien, siempre son las no africanas, amarillas, verdes, violetas, lilas. Siempre son estas no africanas las que parten de las africanas. Nunca al revés. Incluso aquí lo vemos con mayor detalle, en mi opinión, una figura bastante mejor. Que vemos que de manera consistente estas son las poblaciones africanas y todas estas son las no africanas. Es decir, que siempre las no africanas parten de las africanas y no es al contrario. Nunca sucede al contrario. Esto es imposible según la afirmación creacionista. Esto no podría darse por cómo se hacen análisis filogenéticos. Lo siento mucho, creacionistas. Y vamos a hablar del desequilibrio del ligamiento. Esto es un poco complicado, así que voy a introducir un poquito el término. Bien. En genética de poblaciones, bien, hablamos de desequilibrio de ligamiento a la asociación no aleatoria de alelos en loci diferentes. Vamos a explicarlo porque esto es muy raro, ¿de acuerdo? De manera muy sencilla. Imaginemos en Irlanda. Irlanda es una isla pequeña y por lo tanto es una población relativamente aislada durante un tiempo relativamente grande. En este caso en Irlanda, ser pelirrojo y tener pecas son rasgos que están correlacionados en esta población pequeña. Es decir, si una persona es pelirroja en Irlanda, muy probablemente tenga pecas, y si una persona tiene pecas en Irlanda, muy probablemente sea pelirroja. Es decir, esto es una situación en la que están correlacionados, y por lo tanto hay un desequilibrio de ligamiento entre estos dos rasgos, entre estos dos caracteres. A mí me gusta explicar esto con una baraja de cartas. Bien, vamos a ver. Imaginemos una baraja que no está barajada. Bien, en este caso, sabemos dónde está cada carta. Es decir, si yo, por ejemplo, saco las de bastos, sé que previamente va el rey de espadas y seguidamente a él va el 2 de bastos. Es decir, el valor de la carta, es decir, su número y su palo, están correlacionados, bien, correlacionados con su posición en la baraja. Esto es una situación que decimos que es de desequilibrio. Bien, ¿por qué?
Muy sencillo, porque yo puedo saber a partir del palo y del número de la carta, puedo saber dónde está y cuál es su contexto. Por tanto, hay cartas que las cartas están correlacionadas entre sí. Lo mismo ocurre con las poblaciones pequeñas. Por ejemplo, una población pequeña puedo hacer correlaciones entre rasgos de manera muy sencilla. Pero ¿qué pasa si barajo la baraja? Que no sabemos dónde está cada carta. Si yo saco la sota de el 2 de espadas, por ejemplo, el 2 de espadas ya no sé si según su valor está antes o después que unas de espadas. A lo mejor ni siquiera está al lado de una carta de espadas. En este caso, por ejemplo, está al lado de la sota de bastos y el 6 de copas. Esto es una situación de equilibrio, ¿bien? Pues que vamos, pues esto es una situación análoga. Cuando las poblaciones se mezclan entre sí, tienen tiempo para mezclarse entre sí, tienen más tiempo para mezclar sus variantes y por lo tanto romper estas correlaciones. Es una baraja que está barajada y no podemos hacer correlaciones. Bien, como os he dicho, las poblaciones originales tienen un menor desequilibrio de ligamiento, es decir, tienen un mayor equilibrio, una situación de equilibrio. ¿Por qué? Porque tienen más tiempo para mezclarse. Se han roto esas correlaciones. Por tanto, es mucho más difícil establecer correlaciones entre rasgos genéticos, mientras que las modernas tienen un mayor desequilibrio. O aquí me he equivocado, menor equilibrio de ligamento, me he equivocado. ¿Por qué? Porque tienen menos tiempo para mezclarse. Y como tienen menos tiempo para mezclarse, esas correlaciones siguen existiendo, no se han roto todavía. Podemos hacer correlaciones entre rasgos. ¿Y qué es exactamente lo que observamos? Que de manera consistente, en este estudio de 2008, las poblaciones con mayor desequilibrio, con mayor situación de equilibrio de ligamiento, bien, por tanto menor desequilibrio, están en África. Bien, que vemos en Minja Plotted Heterozygous City, que es un proxy bastante bueno para el desequilibrio de ligamiento en gente molecular, en gente de poblaciones, perdón. Y de manera consistente se os repite un patrón geográfico, que es algo que, no sé si os habéis fijado, pero se repiten todas las demás pruebas. A medida que nos alejamos de África, vemos como el patrón de desequilibrio cambia. Y vemos que estas poblaciones tienen un mayor desequilibrio de ligamiento. En este caso es muy curioso, porque aquí pone Distance to AJ. No sé si sabéis lo que es AJ, pero AJ es Addis Abeba. Addis Abeba concretamente es la capital de Etiopía. Es decir, ¿y dónde nos encontramos los yacimientos más antiguos de Homo sapiens? Precisamente por la zona de Etiopía y Kenia. Es muy curioso cómo la evidencia paleontológica nos dice exactamente lo mismo que la evidencia genética. Pero, ¿qué dicen exactamente algunos creacionistas frente a toda esta cantidad de evidencia? Bueno, entre ellos destaca Nathaniel Jensen, que es un gurú creacionista que ha propuesto algunas respuestas, posibles respuestas a esto. Entre estas respuestas es un tema que me gustaría tratar en otro vídeo, que dice que propone este señor que Adán y Eva fueron creados siendo heterocigotos en cada locus y supuestamente esto soluciona el patrón de divergencia, los patrones de heterociosidad, los patrones de desequilibrio, los patrones de diversidad. Esto no tiene ningún sentido, voy a explicar por qué. Vamos a ver, esto tiene varios problemas y encima no funciona. Primero, Jensen asume sin ningún tipo de evidencia que Adán y Eva existieron, para empezar, y segundo, que fueron creados, y segundo, que fueron creados, y encima que fueron creados de cierta manera. Esto es completamente ad hoc. Se inventa que son creados de manera siendo heterocigotos, es decir, invoca un milagro porque supuestamente le viene bien, pero no tiene ni una sola evidencia de esto. Y necesita invocar este milagro porque si no ninguna de sus hipótesis funciona. Por tanto es recurrir a la magia. No tiene ningún sentido. Pero es que además esto no explica ningún tipo de mecanismo, de nuevo, es magia, es creacionismo, por lo tanto no tiene mecanismo alguno, no se puede explicar de ninguna manera. Es un milagro. Pero es que además los números no lo dan. Esto es precisamente lo que creo en el futuro, porque es que puedo demostrar que incluso asumiendo es que este milagro es cierto y que la magia es real y que el mundo de fantasía creacionista es real, el argumento promete unos números y luego no dan. No dan esos números, ni siquiera ni por órdenes de magnitud dan. Es como un TP. Se supone que dan argumentos de numeritos, pero no dan los numeritos. Pero es que además no soluciona nada. Podría solucionar el tema de la diversidad, que no lo hace, pero no resuelve el patrón filogenético, no resuelve la heterociosidad, no resuelve el desequilibrio del ligamiento y no resuelve que ninguna de estas evidencias efectivamente nos dan evidencia a nivel geográfico y paleontológico. ¿Cómo es posible eso en el mundo creacionista? No tiene ningún sentido. Y también se ha inventado una excusa este señor, que es una cosa que se llama la hipermutación.
Esto de permutación es un concepto que existe, ¿de acuerdo? Pero Jenson invoca de esta manera. Dice, bueno, para explicar la diversidad no solo es que Adán y Eva han sido creados de forma heterocigota, sino que además que otra respuesta dada es que las poblaciones africanas tienen una mayor tasa de mutación, mucho mayor al resto de poblaciones. Yo no voy a entrar aquí si esto es real o no, pero hay varios problemas con esto. Primero, aquí Jenson esto lo asume sin ningún tipo de evidencia. Esto es su hipótesis y encima pide a los demás, nos pide al resto que contrastemos su hipótesis, cuando eso es precisamente su trabajo. ¿Por qué pide esto? Precisamente porque Jenson no se atreve a contrastar esta hipótesis. Si se da cuenta que al medir esto es mentira, todo se cae abajo. Toda su fachada de gurú creacionista que ha sacrificado toda una vida haciendo un PhD en Harvard se cae, lo tira por la basura, lo tira por el inodoro. Y eso sus acólitos no lo van a soportar. Por lo tanto, no va a contrastar ni una sola de sus hipótesis jamás, porque es un cobarde. Esto, recordemos, esto puede explicar la diversidad, no lo explica, pero es que tampoco explica, pero es que no explica, por ejemplo, el patrón filogenético. Si tú tienes más mutaciones en un filograma, de manera general, ¿vale? Tú puedes construir filogramas y cladogramas de diferentes maneras, pero de manera general, si tú tienes más mutaciones, mayor tasa de mutación en un filograma, las ramas de ese filograma no cambian de lugar. No funciona así, porque esas ramas se construyen a partir de correlaciones entre variantes, no de acumulación de variantes. Lo que hace es que las ramas son más largas. Y esto es muy grave que no lo sepa Jenson, ya que supuestamente solo habla de esto en documentales creacionistas. Esto es muy sencillo de entender. Si tenemos un filograma y estas poblaciones están sufriendo de hipermutación, no van a cambiar de lugar. No funciona así un filograma. Lo que van a hacer es que las ramas son más largas. En un filograma estándar, ¿de acuerdo? No hay otros tipos de cladogramas y filogramas. La longitud de las ramas indica acumulación de cambios. Por tanto, si hay más mutaciones, hay mayor ritmo de acumulación de cambios para el mismo periodo de tiempo. Y por lo tanto, las ramas son más largas. Esto es hiper sencillo. Esto se estudia en la carrera. De nuevo, esto sigue sin explicar el patrón geográfico de ninguna de las líneas de evidencia. Y esto va en contra de otros patrones, como puede ser el patrón de desequilibrio. Por lo tanto, no explica absolutamente nada ninguna de estas excusas y ni siquiera están contrastadas. Vamos a hacer un pequeño resumen. Vamos a ver. De manera general, los creacionistas niegan nuestro origen, o al menos algunos de ellos, niegan nuestro origen africano y proponen que tenemos un origen en Oriente Medio por diferentes mitos que nos encontramos en el Antiguo Testamento. Esto va en contra de toda la evidencia fósil, pero no nos hace falta ni un solo fósil, ya que va en contra de todo lo que sabemos de genética de las poblaciones actuales humanas, en diferentes líneas de evidencia. Yo he presentado 4 aquí. Diversidad genética, heterozigosidad, estructura filogenética y desequilibrio de ligamiento. Ninguna respuesta creacionista funciona. No son capaces de explicar ninguna de estas líneas de evidencia ni tampoco el patrón geográfico que observamos en ninguna de estas líneas de evidencia, ya que todas estas líneas de evidencia solo son compatibles con una explicación, que venimos de África. ¿Y sabéis quién dijo esto en un principio? Efectivamente, Charles Darwin. Por lo tanto, este origen africano es una predicción de la biología evolutiva desde el siglo XIX. Y esto es muy grave porque, lo siento, somos creacionistas, pero aquí vemos, la biología evolutiva explicamos las hipótesis de Darwin y confirmamos las hipótesis de Darwin y de otros muchos investigadores, mientras que el creacionismo solo acomoda la evidencia y oculta datos. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en la próxima.